ha trabajado también con los trabajadores migrantes y ha tenido pues, una larga trayectoria política en la ciudad y en el país. Y lo invité el día de hoy también para que nos pueda hablar sobre la lucha sindical y sobre todo en este contexto en el que estamos de revisión contractual y la posibilidad de poder estallar una huelga aquí en el Distrito Federal y sobre todo la necesidad de entender sobre a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y la necesidad de renovar las formas de lucha y también prepararnos para lo que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido le solicité el día de hoy que nos pudiera dar una plática a todos los representantes del sindicato de los diferentes planteles y pues le dejo la palabra a Pedro Castillo, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Miren, como producto del 68 hicimos un comunicado en diciembre del 68 en donde decíamos: los estudiantes no podemos solos, ni ningún otro movimiento. Nos abocamos a construir, o sea, nuestras fuerzas se fueron a la clandestinidad. No desapareció el movimiento, pasó a la clandestinidad. Esa versión de que después del 2 de octubre de esa no, pasó a la clandestinidad. Unos se fueron a la guerrilla y otros nos fuimos a las fábricas, al campo y a construir los movimientos populares. Entonces creamos el movimiento urbano popular, que tomó muchísimos miles de hectáreas urbanas o suburbanas para crear colonias. El movimiento campesino independiente tomamos millones de hectáreas y el sindicalismo independiente. Entonces ahí fuimos desarrollando una serie de ideas basadas en la experiencia que se había acumulado. En ese sentido, debo decirles que tuvimos la humildad, muchos de nosotros, de aceptar que existían otras generaciones que habían acumulado una gran experiencia, sobre todo en el movimiento obrero. Entonces vimos cómo las luchas de los 50 de la clase obrera mexicana aportaron determinadas experiencias, pero no lograron los avances que querían, pero tuvieron una virtud que fue la de que se autocriticaron y dijeron: fallamos en esto y en esto, acertamos en esto, pero hubo autocrítica. Con esa experiencia se vienen las grandes huelgas de fines de los 50, o sea, la gran huelga ferrocarrilera, la huelga magisterial, la huelga de los electricistas, etcétera, etcétera, y retoman toda esa experiencia y le dan otro jalón a las formas de organización de la clase obrera, pero tampoco logran los grandes objetivos que se plantearon. Viene la autocrítica de la clase obrera en el 63 con una gran síntesis en donde plantean: el gran error del movimiento sindical y nuestras huelgas es que hicimos huelgas paradas. Que quede claro, huelgas paradas. ¿Qué quiere decir esto? Que la marcha meeting no es movilización, siguen siendo huelgas paradas. Los ferrocarrileros, sobre todo, hicieron muchos mítines y muchas manifestaciones, pero fueron huelgas paradas. Entonces retomamos esa experiencia en el 68 y empezamos a introducir esa experiencia de la clase obrera mexicana, a rescatarla, y entonces nosotros empezamos a generar la huelga en movimiento.
contraria a la huelga parada. En ese sentido, tuvimos que analizar una serie de conceptos que habían sido revisados por el enemigo y que nos habían inoculado para convertirnos en ineficaces. Dos conceptos fundamentales: masa y el concepto movilización. Muchedumbre y masa no son sinónimos. Multitud y masa no son sinónimos. Cuando los clásicos hablan de masas, hablan de la clase obrera organizada en estructuras de clase. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores no iban en multitud. Entonces, el 68, tomando en cuenta esa experiencia, crea las brigadas. Todos ustedes conocen esa experiencia de las brigadas. La brigada da el gran salto de que la atomización que existía en la muchedumbre, desaparece y se integra la forma mexicana de organización de las bases, de las masas, la verdadera masa mexicana. Tampoco se pudo aclimatar los soviets y todo ese tipo de cosas. En México no funcionó. Lo que funcionó de acuerdo a nuestra idiosincrasia, historia, etcétera, 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 fueron las brigadas. Entonces las brigadas son estructuras, dejan de ser átomos para convertirse en células. En ese sentido, ya teníamos estructuras de base y la gente luchaba con estructuras de base. ¿Qué quiere decir esto? Estudiando nosotros la historia, vimos que los obreros que ganaron las revoluciones estaban organizados desde abajo en estructuras, no en multitudes. Esas estructuras estaban coaligadas hasta formar verdaderos ejércitos civiles. Bueno, esa experiencia la retomamos y creamos nuestros ejércitos civiles, por darle de alguna manera un nombre, o sea, las masas. En ese sentido, teníamos la brigada, los cuerpos de brigada, coordinación de brigadas, los comités y los consejos. Esa es la forma mexicana de organización. No son los soviets, es la forma mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso dimos las batallas y ganamos. Si se dio el 2 de octubre no es porque íbamos perdiendo, sino porque íbamos ganando. Y con esa estructura que pasó de la atomización de los elementos dispersos, y les voy a dar un ejemplo de esta historia de este país. El cura Hidalgo, con 20,000 efectivos en muchedumbre, se enfrentó a Calleja, que traía 2,000 soldados en Puente Calderón, y al cura Hidalgo le fue como en fe, teniendo 10-1 la correlación de fuerzas. Porque una multitud no puede soportar las tareas propias de la masa. No puede. Pero la masa tiene otras posibilidades y capacidades. En ese sentido, el enemigo nos mete en la cabeza, o sea, viene toda una serie de situaciones de contrainsurgencia y nos aplican la teoría de la guerra. ¿Qué quiere decir esto? A través de la infiltración logran cooptar una serie de dirigentes que desnaturalizan los conceptos de la clase obrera, los desnaturalizan y dicen que la marcha de muchedumbres es la movilización. Y ahí está López Obrador, por ejemplo, con 2,5 millones de muchedumbre. ¿Qué le pasó en el 2006?
con 2,5 millones que logró concentrar, perdió. Con 100,000 hubiera ganado, si hubieran sido más. 100,000 elementos organizados en brigadas hubiera ganado, pero en muchedumbres no, porque no puede soportar la muchedumbre, las tareas propias de la movilización. En ese sentido, hacen marchas, hacen mítines, y tenemos que tener muy claro qué es una marcha. Una marcha es una demostración, no es la movilización. Es una demostración de lo que traes. Mira, a esto te vas a enfrentar. Y si la gente se va a su casa y dice, este puño sí se ve, pues a eso se va a enfrentar, a nada, a nada. Entonces, este puño sí se ve, no sirve para nada. Es un conjuro ateo, que ya los ateos ya no se la tragan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que se le dice al enemigo, ¿ves esta manadota que está aquí abajo? A esto te vas a enfrentar. Ah, pues a toda madre, a eso me voy a enfrentar. ¿Qué es lo que hicieron? Esto es historia, eso sucedió en este país. Tribunal Electoral, dale palo a este individuo que viene a congelar a toda esta manada aquí en Paseo de la Reforma y en el Zócalo. Y a eso, a la inmovilización, se le dio el nombre de movilización. Es inmovilización. A la marcha, meeting, se le da la categoría de movilización cuando eso es solamente una demostración de la fuerza a la que se va uno a enfrentar, el enemigo. Entonces, si ustedes le enfrentan, por decir, 10,000 elementos, 5,000 elementos en brigadas, tiemblan, porque la brigada sí tiene capacidad de movilización. Entonces, es a través de la forma mexicana que nosotros logramos una serie de avances en el sindicalismo independiente, que después nos lo reciclaron y se creaba el neocharrismo. Ese es otro boleto. Nosotros les dimos, como en cierto momento dimos el pase automático. Si las nuevas generaciones lo pierden, pues ya no es boleto de nosotros. Nosotros acuñamos una serie de experiencias, de formas ganadoras. Si el enemigo se las quita, ya no es boleto de nosotros. Bueno, debo decirles lo siguiente: la única huelga que ha ganado la UNAM, curiosamente, fue la primera, cuando estaba la fuerza de los trabajadores más desorganizada, más atomizada, más fregada. ¿Por qué? ¿Por qué ganó? Porque tenía un aliado fundamental, un movimiento estudiantil poderoso. ¿Qué fue lo que hicimos en aquel entonces? A mí me tocó dirigir, yo dirigí esa huelga. Entonces, ¿qué sucedió? Le dijimos a los trabajadores: ustedes jurídicamente no van a la huelga, nosotros los estudiantes vamos a la huelga, ustedes cobran los salarios. ¿Por qué? Porque jurídicamente no están en huelga, nosotros estamos en huelga. La huelga podía durar lo que fuera. Así de fácil. Esa fue lo que a ustedes no les van a enseñar nunca. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se ganó? Entonces comienzan con hay una serie de libros que falsifican totalmente lo que sucedió en la época. Entonces, ¿y qué sucede? Utilizamos precisamente el movimiento de brigadas para golpear al enemigo y ganar. A partir de ahí, por ejemplo, se vino una campaña de represión terrible porque ganamos. Y pues yo me aventé otros 5 años de cárcel por andar haciendo sindicatos, más 2,5 que tuve por el 68, 7,5. Y pasé por todos los campos de tortura. Y estoy vivo de milagro. Pero en fin, eso es anécdota.
La cuestión es que en ese contexto, de lo que el enemigo lo que trata es de que haya una amnesia de lo que le permite a los trabajadores ganar. Y en ese sentido, si nos quedamos, y eso lo estudiamos, o crean, no lo estoy improvisando, si nos quedamos en los marcos de la fábrica o de la universidad, ya perdimos. El campo de batalla va más allá del campus de la fábrica o de los centros de educación. En ese sentido, nosotros tenemos, para poder negociar con el enemigo, estudiamos la guerra de Vietnam. Cuando el general Giap se sentaba con Kissinger, no podía apelar el general Giap a la ley. Imagínense a Benito Juárez diciéndole: oye, Maximiliano, fíjate que estás violando la Constitución de México, jurídicamente, y los tratados internacionales y esto y lo otro, vete de México. Así no se juega, compañeros. Así no se hace la lucha de clases, así no se guerrea. Así no se es hombre. Así no se es hombre. Así es. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que Benito Juárez simplemente le dice: esto es lo que tienes en el campo de batalla y esto es lo que yo tengo en el campo de batalla. Eso es lo que vamos a negociar. Y eso es lo que negociaba el general Giap con Kissinger. Nada de que los tratados internacionales y que la ley federal del trabajo son vaciladas. Son vaciladas. Entonces, ¿qué decía el general Giap? Mira cuántos te estoy matando, mira qué desprestigio te estoy causando a nivel internacional, mira cómo te estoy aislando. Pues, 15 te decía: no, pues ahí te van tantos aviones, pues van tantos aviones, órale, pero vamos a negociar lo que está en el campo de batalla, no lo que dicen las leyes, no lo que dicen las leyes. Eso es parte de la vacilada, pues, que hay que hacerlo, es el rito que hay que cubrir, y claro que se cubre el rito y todo, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de ese rito? Este puño sí se ve. Te exijo, gobierno, que cumplas con lo que no vas a cumplir. Por favor, por favor. Entonces, en ese sentido, repito, se negocia lo que hay en el campo de batalla. Pero lo que no tenemos en el campo de batalla no se va a negociar. El enemigo tiene que tener en cuenta, y solamente en ese contexto tiene en cuenta, que lo de ganar, va a perder más que lo que va a ganar. Y uno tiene que tener la certeza de que uno le va a infringir un daño mayor al que va a recibir si gana. Si una guerra le cuesta a un determinado elemento $100 millones y va a recuperar 10, no hace la guerra. Hace la guerra, compañeros. Entonces nosotros tuvimos que estudiar estrategia militar. Todo eso es estrategia militar, lo que les acabo de decir. Nada más que no nos enseñan estrategia militar. Y no quiere decir que por eso vamos a agarrar pistolas o rifles. No. Sistemas de organización, que son con los que ganamos. Con sistemas de organización. Entonces, en ese sentido, y sistemas de organización, no que inventemos, no los vamos a inventar. Eran debates que se tenían en los 50, en los 60. Hay que copiarle a los argentinos, hay que copiarle a los franceses, hay que copiarle a los rusos, no hay que copiar nada. Y que si los chinos son los más bonitos, no, compañero. No hay que copiar nada. Hay que ver qué dice la historia. Y cuando ustedes lean, si algún día tienen la curiosidad,
de leer al generalísimo Morelos, van a ver lo que aprenden. Han estudiado Morelos y van a ver las grandes enseñanzas del gran genio militar, el generalísimo Morelos. Y ahí mamamos, y mamamos de los grandes generales de la historia, mamamos del general Guiap, de Clausewitz, etcétera, etcétera, porque nos aplican estrategias militares. ¿Qué es la estrategia que les van a utilizar? Por la que le metieron al ESME, hombre. ¿No les están violando todos los derechos a los del Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Y qué? ¿Cuál es la estrategia que están usando? Ciudad sitiada. Ustedes van a sitiar. Es toda una concepción político-militar. Los van a aislar, los van a focalizar, y los van a golpear. Pues ustedes tienen que tener estrategias adecuadas para romper la estrategia del enemigo. Y nos la aplicaron para lo LZ también, y cayó redondito el sur. Debo decirles que yo fui el primer representante del ejército zapatista sin capucha en este país. Cuando nadie quería ser Marcos, después todos quieren ser Marcos. Pero en enero del 94 nomás yo. Entonces, ¿qué sucede? Que vimos que pues, no dieron más los compañeros y se enajenaron a una política de vedetismo, del sub, etcétera, etcétera, al que quiero mucho, lo respeto mucho, pero de lo urbano, allá es un genio. En la selva es un genio, no hay que criticarle nada, pero en lo urbano, pues, lo sabe, y la realidad lo dice. Entonces, ¿qué pasa, pues? Que nosotros necesitamos recuperar nuestra memoria histórica, la nuestra, la de los mexicanos, la que ya parió este país. Ahí está. Pero viene la reforma política de los 70s y dice: señores, los compro si ustedes se comprometen a ocultar cómo se gana, y van a tener prerrogativas, van a tener diputaciones, van a tener registros, van a tener todo eso, pero no queremos que se transmita la memoria histórica de este país. Y métanse a la onda electorera y ahora sí van a tener todo esto. Pero el que se salga de esto, cero. Y ahí tenemos el chuchismo. Ahí está el chuchismo. Eso le pertenece a la izquierda. Eso es izquierda. Ahí están los conceptos revisados. Eso es izquierda. El propio Marcelo es un gobierno de izquierda. Por favor, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Los chuchos de izquierda, y aceptamos la unidad de las izquierdas con ese tipo de elementos, con toda la contrainsurgencia infiltrada. ¿A dónde vamos a dar? Entonces, aquí lo importante es entender que si nosotros vamos a un movimiento huelguístico, tenemos que infringirle al enemigo un daño mayor que el que pueda, que el beneficio que él pueda tener si gana. Solamente así lo podemos derrotar. Si él no se convence de que va a tener un daño mayor, fíjense, un daño mayor que el beneficio que va a obtener de ganar, no va a ceder. Entonces olvídense de la ley. Entonces aquí es el problema del poder. ¿Qué fuerza tenemos para infligirle un daño mayor que el beneficio que pueda obtener de ganar? Y lo podemos hacer más. Y más ahorita. En esta coyuntura electorera
que quieren que todas las cosas estén perfectas, pues aquí les pueden pegar hasta por debajo. Pero para eso necesitamos que el movimiento huelguístico tome conciencia. ¿Qué quiere decir huelga en movimiento? Y ahí les va. Aparte de las experiencias del 68, iniciamos las experiencias en los 70s, y el último jalón que le dimos a la huelga en movimiento se lo dimos precisamente con el movimiento del Sutaur, Ruta 100. Lo que haya pasado después no es culpa nuestra. Se viene una represión que todos conocieron contra ese sindicato. Se van a la cárcel los dirigentes. Yo era amigo de Barco en aquel entonces y de los dirigentes del Sutaur, y le decían, oigan, no la chinguen, hombre, por su digamos, su soberbia, porque hay mucha soberbia en estas cosas. Están llevando a 12,000 familias a que se las lleven a fregar. Vamos cambiando las cosas. Total de que a los 6 meses que ya estaba aquello pelas, ya estaba pelas así, me manda a llamar Barco y me dice, está bien, maestrín, ya nos llevó la chingada, de lo pedido, bueno, pues órale, que se junte la dirección de los trabajadores y empieza con lo que tú dices. En 15 días ganó. 15 días. Recuperando la memoria histórica. ¿Cómo? Movilizando. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuánta gente tenemos disponible para la acción? Los 12,000 trabajadores, no, 2,000. Los otros no quisieron, o sea, estaban en otro 2,000. Bueno, está bien, vamos a movilizar. Empezamos, imagínense nada más en Polanco. Polanco, ahí está la burguesía. Ya. Nada. Van a ver. Bueno, ¿qué sucedió? Que agarramos, digamos, los planos de la Polanco, se los pasamos a los compañeros, y vamos a ir a peinar literalmente casa por casa esta colonia, casa por casa, pero muy bien, con su uniforme, en fin, muy decentes, y si les mientan la madre ustedes no responden, ustedes van a plantear en 40 segundos el problema, con un análisis pequeñísimo de 40 segundos, nada de que ¡hey! Y es que la burguesía, no. Entonces, ¿qué pasa? De que les ponen, llevan su morralito, le dicen una alcancía, y pues solidarícese, échale una monedita en la que sea. Tienes un puñito de sal, una latita, y échale. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, empezamos a abrir las alcancías, el 40% para la dirección, pues, el 60% para el activista. Ganaban más que trabajando. Y aparte, la despensa, que se juntaba todo y se hacían despensas. ¿Saben cuánto podía durar ese movimiento? No nos van a derrotar nunca más por hambre, recuperando las formas proletarias mexicanas de organización. Pero eso hay que ocultar porque ganan. Nos vamos de allí a Coyoacán. Bueno, ¿qué sucedió? Una solidaridad tremenda en Coyoacán. Los comerciantes, un zapatero dio 100 pares de zapatos, así, un camión de 5 toneladas en su desesperación
el gobierno se robó el camión cargado con 5 toneladas de víveres que nos habían dado, en su desesperación. Y así le seguimos. Y adelante y adelante. Teníamos relación en aquel entonces, todavía había, con muchas colonias populares en manos de la izquierda. Entonces, copiándole, hay que reconocer, al generalísimo Morelos en el sitio de Cuautla, ¿qué hacíamos los fines de semana? Fiestas. Acabando el recorrido, nos recibían con un fiestón los compañeros de dirigentes de tales o cuales colonias, pero con un fiestón. Pues el enemigo pues no solamente nos intimida, sino hasta fiesta y baile. ¿Cuándo nos iban a derrotar? ¿Cuánto aguantaron? 15 días. Si esto sigue, hunde la experiencia, vénganse a negociar. Y salieron los presos y salió todo y se resolvió todo. Ya está. Sería conveniente, para que quedara claro, que se citara compañeros dirigentes en aquel momento del sindicato como Fernando, y él les puede narrar con más detalle esto que yo les estoy diciendo. Se les puede narrar. Entonces, ¿y cómo se ganó? Se ganó. Ese es el chiste. ¿Cómo? Con la movilización de las masas. No con las marchas. Les voy a decir esto. Yo hablaba con las autoridades del Distrito Federal en aquel entonces. Decían, no, cuando venían los del Sutaur, nos aterrorizábamos y no, y vienen, esos son muy radicales. Pero descubrimos una cosa y gritaban allá abajo, que nada más cerrábamos las ventanas, ya no se oía. Y de ahí saca Salinas, ni los veo ni los oigo. ¿Ya? Ni los veo ni los oigo. ¿Ya? Gritos, sigan gritando. Pero cuando se pasó a la movilización, además esta cuestión, fíjense, ¿qué hacíamos en aquel entonces? Hacíamos una encuesta también, los compañeros, oiga, ¿qué le parece esto? Encuesta de organización popular. ¿Está usted de acuerdo cómo están las cosas? Cosas muy sencillas. Y luego llegamos, ¿está usted dispuesto a organizarse aquí? Hija, ¿cómo? Pues de esta manera, damos opciones. ¿Está usted dispuesta a recibir información? Cosas sencillas. Se aterrorizaron. ¿Por qué? Porque el siguiente paso era pasar a organizar de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a la información, y no a lo que inventáramos, sino de acuerdo a los datos que nos daba la encuesta. Pasamos a organizar gente. Pues había que parar eso, y por eso negociaron, pero rápido, y por eso ganaron. En ese sentido, aquí hay un punto fundamental. Si ustedes se congelan en sus centros de trabajo y se quedan en sus asambleas adentro y no se toma conciencia, porque algunos compañeros posteriormente, inclusive con los mismos compañeros del SME, no, pues ¿cómo es que vamos nosotros con el populacho allá a pedir solidaridad? ¿Cómo? Oiga, somos la clase, esa onda aristocrática, pues es la clase, vamos abajo, claro que sí vamos. Y sin ella no ganamos. Entonces, en ese sentido, pues, los compañeros no deben sentir que es una afrenta llegarle a la gente a plantear el problema ya
pedir solidaridad. Insisto, porque por ejemplo, con lo del Sataur decía, no, Pedro, consigue allá en Estados Unidos que nos apoyen. Pues sí, ya que les conseguí, no recuerdo si $20,000, una cosa de... Eso no es nada, eso no es nada. ¿Qué es lo que sucedió? En 4 días sacamos más en el boteo que esas sumas que llegaban. Sacamos muchísimo más. Pero además, les voy a dar otro elemento. La tele puede decir lo que sea, pero la presencia, el mensaje frente a frente derrota a cualquier televisión. Y en cierto momento el propio Jacobo Zabludovsky planteó que Televisa no pudo con las brigadas en el 61. No pudo. Pero además existe pues una situación que esa transmisión nos permite un vínculo que, insisto, la tele no puede. Bueno, ¿qué es lo que hizo Andrés Manuel? Que en lugar de meterle a este tipo de cosas de nuestra historia, ahí anda contratando canales de televisión a las 2 de la mañana. Por favor, ¿a dónde vamos a dar? Cuando ya teníamos una forma efectiva nuestra que nos pertenece a nosotros y no al enemigo, que derrotaba a las fuerzas del enemigo. Entonces, todo esto, compañeros, quiere decir movilización de las masas. Uno, no podemos, por ejemplo, déjenme decirles, nuestras marchas fundamentalmente, claro, iban los padres de familia, iban otros más, pero nuestras estructuras, en las columnas, eran columnas, una parte de las columnas, eran columnas de brigadas, organizadas en brigadas. Y luego eso lo desarrollamos y lo perfeccionamos en el 71, 72 a niveles que no se imaginan. Entonces, no íbamos en manada, no íbamos en multitud. Claro, había, le digo, otros elementos que sí iban así, pero las estructuras fundamentales iban en brigadas. Entonces eran marchas de brigadas. Entonces cuando le decíamos, a esto te vas a enfrentar, a esto, quería decir que al otro día esas brigadas iban a la acción, no a su casa, no a su casa, no a encerrarse en la universidad, no a encerrarse, sino a la casa por casa, a los mercados, a las salidas del metro, en fin, a toda una serie de espacios que el enemigo consideraba que no debían de tocar. Y de esa manera el movimiento avanzaba. En ese sentido, si nosotros no estructuramos en cada uno de los espacios las brigadas, y que las brigadas nombren su representante, y que ahí se nombre también quién es el encargado de finanzas, etcétera, que en cada brigada, y los encargados de propaganda de cada brigada, y si no salimos, insisto, de las, digamos, de los centros de trabajo hacia afuera, si no vemos que la solución está afuera, no vamos a ganar. Porque el daño no lo podemos hacer en una concepción consultiva, hacia adentro, pues se cagan de risa. Sí, hacia adentro, no, te la voy a armar hacia afuera, a donde te duele, te voy a hacer un daño, te voy a desprestigiar, pero feo. Entonces, ahí sí le pienso. Y sobre todo lo que les acabo de decir, fíjense bien, uno, van creando conciencia de clase
conciencia de organización ganadora que tienen que transmitir a otros elementos. Además, pueden ustedes, insisto, derrotar de una vez y para siempre lo que hace rato estaba yo escuchando, de que primero tienen que cobrar el cheque y luego la lucha, en ahí estaban metidos. Entonces, ¿qué sucede? Cobren el cheque, pero díganle al enemigo, esto es complementario, porque con esto otro, el tiempo que quieras, porque una vez que está en la huelga no va a recibir un centavo. Entonces, esa incertidumbre que va a tener la base, ¿de dónde voy a agarrar lana? Ahí ya derrotaron ese problema. Ya lo derrotaron, ya se acabó. Porque ahí está el dinero. El dinero ahí está. Hay que ir por él. Ah, pero no quieren ir por él, pues no está. Pero hay que ir por el dinero. El dinero ahí está. Y van a ver que los que se muevan, cuando se abra la alcancía va a decir, ¡ay! Esto es más grande que mi cheque. Así es. Pero insisto, la gente es solidaria, de veras. Pero hay que ir a la gente. Eso. ¡Súmense a mi movimiento! Oigan, pues así no se van. No se van a sumar. Hay que ir. Y insisto, nosotros decíamos, comida, ahí está. Dinero, ahí está. Diversión, ahí está. Oigan, qué movimiento. Como les decía, nosotros agarramos a la experiencia de Morelos en el sitio de Cuautla, cuando estaban los madrazos a peso, imagínense, era guerra, haciendo fiesta el señor y tocando, y acá pues los otros se descontrolaban, veían con los binoculares y telescopios y la fregada, ay cabrones, aquí se están dando la gran vida y nosotros aquí todos jodidos. Sí, pues sí, y nos está yendo a toda madre así. Es lo que tenemos que transmitir, que nos está yendo a toda madre en huelga y que estamos creando un virus rojo, que de transmitirse ese virus no lo para nada. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Ahora bien, yo insisto, si seguimos con la idea de que movilización es marcha y es mitin y es asamblea, ya no funciona. Por eso les digo, tuvimos la humildad de recibir la estafeta de las grandes experiencias obreras de este país. El 68 no éramos los chingones, ahí no había chingones. Había humildes que dijeron, tienen razón los compañeros que nos están transmitiendo su experiencia. Y vamos a darle otro jalón, como ellos le dieron un jalón, y los anteriores le dieron un jalón, y los posteriores a nosotros les dieron un jalón. Luego ya vino una contrainsurgencia de gran profundidad, donde desaparecieron la memoria histórica. Debo decirles esto, a nosotros, digamos al movimiento obrero, a nosotros en el 68, a principios del 10 de junio, etcétera, nos reprimieron, pero no nos derrotaron. ¿Por qué? Después de las luchas de los 40, el movimiento creció. Fueron reprimidas, pero el movimiento creció. ¿Por qué creció? Porque no se le derrotó. Vienen los fines de los 50,
Viene la represión, 10,000 trabajadores ferrocarrileros en la cárcel, 10,000. Luego quedaron como 40, pero 10,000 de fregadas. Y el movimiento se volvió a levantar. Viene la represión del 68, el movimiento se vuelve a levantar. Viene la masacre del 10 de junio, crecemos más. ¿Nos derrotaron? Nos reprimieron, pero no nos derrotaron. ¿Cuándo viene la derrota? Desde dentro. Cuando logran cooptar a una serie de presos políticos, logran cooptar a una serie de elementos de la dirección del Partido Comunista. Ahí está el propio Pablo Gómez, Nateras, etcétera, etcétera, Rincón Gallardo, que pobrecito ya se murió, pero logran cooptar a Talamantes, que también venía del Partido Comunista, logran cooptar a Heberto Castillo. Heberto Castillo es uno de los grandes héroes del enemigo. ¿Por qué? Es el que mete las ideas en aquel entonces de lo que se llamó la apertura democrática. Hay que apoyar a Echeverría, ya se les olvida, porque este es el bueno, Echeverría es el bueno. Nosotros decíamos, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que Echeverría es el bueno? Nada más que no hay memoria histórica. No hay memoria histórica. Nada más váyanse a la hemeroteca y vean el Siempre o el Excelsior de aquellos años y van a ver quiénes son estos señores. Escritos de ellos, no críticas a ellos, escritos de ellos, para que vean lo que decían. Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante rescatar nuestra memoria histórica, rescatar nuestros conceptos, darle vida a lo que nos pertenece. ¿En qué momento nos derrotaron? Cuando sustituyeron, o sea, crearon la teoría de las sustituciones. Y se los voy a poner muy fácil. Viene la colonización española en México. Se enfrentan los pueblos originarios de aquí de México. ¿Cuándo son derrotados? Cuando toman Tenochtitlán, cuando logran sustituir la ideología de esos pueblos por la religión católica. Es hasta que sustituyen religiones con religión. Hasta entonces los derrotaron. ¿Cuándo nos derrotan a nosotros? ¿El 10 de junio? Por favor. Nos derrotan cuando logran meter adentro y desde dentro de los espacios conquistados por la izquierda, logran meter toda la falsificación de conceptos que nos desarman, simplemente nos desarman. Cuando nosotros le decimos a la marcha que eso es movilización, ya nos desarmaron. Y el enemigo lo sabe, van a marchar, van a gritar, pueblo sí se ve, el pueblo unido jamás será vencido. Y qué chinga nos paran, compañero, porque pues, no ganamos, por más conjuros ateos que hagamos, y así como dicen, ¡viva Cristo Rey! La Virgen María es nuestra redentora. Es lo mismo, nada más que en lugar de ir a la villa, vamos al Zócalo. Y en lugar de pedirle a la Virgencita de Guadalupe, le exigimos al enemigo, que nos haga el milagro. Por favor. Entonces, y véanlo, o sea, no es cotorreo. Una cosa es una peregrinación, es exactamente lo mismo, nada más que en ateo. No es lo mismo.
seguimos poniendo la solución en algo ajeno a nosotros. El presidente es ajeno a ustedes, a nosotros. Es ajeno. ¿Por qué depositamos nuestros destinos en algo ajeno? Y con conjuros. Son conjuros ateos, pero son conjuros. Se ríen de veras. Por eso les digo, ni los veo ni los oigo. Santo remedio. Santo remedio. Como dicen en la cosa de la brujería, la brujería funciona en los que creen en ella. Bueno, pero los que no creen y los que están en el poder no creen. Entonces, es muy importante, uno, formas de organización, rescatar la forma mexicana de organización, brigadas. Dos, movilización, o sea, al construir brigadas estamos construyendo el concepto masa, que no es muchedumbre. Logramos romper la atomización de las bases. Fíjense bien lo que les voy a decir, pero fíjense bien. Cuando van a pelear en una guerra los ejércitos, los soldados van en muchedumbre o van en pelotones, compañías, ejércitos, y tienen mandos. Tienen el soldado raso, luego viene el cabo, el sargento, el subteniente, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cuando van a la lucha no van los soldados atomizados, van en estructuras. Eso es la masa. Eso es la masa. No la multitud. Por eso les hablo. Tienen que ser los pelotones. Los pelotones son brigadas. Brigadas. Y tienen sus sargentos. El coordinador de brigada. ¿Ya vieron? Por eso ganaban. Y esos integraban los colectivos de brigadas. Y esas brigadas iban a la acción más allá de las fábricas. En otro momento les explicaré cuando estábamos dando la pelea para construir los sindicatos independientes en el Estado de México, etcétera, 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 cómo movíamos todo esto. Entonces, tenemos que crear esas brigadas, los cuerpos de brigada, o sea, el colectivo de brigadas, y esos tienen que pasar a la acción. Si ustedes, por ejemplo, van en un contingente organizado en brigadas, así, bien disciplinados en brigada, y dicen, a esto te vas a enfrentar mañana, mira lo que te vas a enfrentar, no a la muchedumbre tradicional, no a que vamos a, y es otro problema, ya se hizo la asamblea y ya estoy pensando, puta, me voy a ir a Acapulco porque la huelga a lo mejor va a durar tanto tiempo, me voy a ir acá y me voy allá, no, nada de eso. Fíjense bien, ¿cuántas horas trabajan ustedes? ¿Tú cuántas horas trabajas en...? Me paro desde las 6. Por eso, pero en tu jornada. Según 8, pero trabajo. Bueno, espérate. Déjala en 8. Bueno, ¿por qué se van a ir a sus casas? Hay que seguir trabajando, pero para ustedes. Esas horas no son para irse de vacaciones. No son para irse de vacaciones, perdónenme. Van a pelear saberos caídos. Entonces no son para irse de vacaciones.
son para movilizarse. Y eso lo tienen que entender, que es eso de que, pues la asamblea ya dice, no, puta, pues me voy a tal parte con mis hijos, me voy acá, ¿verdad? Y hay que los más pendejos se quedan sin Entonces, ¿qué pasa pues? Que se tienen que hacer las asambleas, compañeras y compañeros. Se integran las brigadas y a la acción. Y se vuelve a hacer la asamblea en cada uno de los las brigadas y a la acción, y de aquí nos vamos. O la asamblea, por ejemplo, lo que hacíamos en el Sutaur, por decir, en este punto de tal colonia nos reunimos tanta gente. A veces, por ejemplo, lo que hacíamos, por decirlo de alguna manera, a ver si tienen que... Sí, también. Vamos a suponer, nada más que tengo el brazo roto, aquí, vamos a suponer que este es el espacio de una colonia. Este es el espacio. ¿Qué hacíamos? Nosotros concentramos una cantidad aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Estos compañeros se anunciaba, se voceaba, etcétera, etcétera, se repartían volantes de que al otro día iban a pasar las brigadas. Estos se iban recorriendo toda esta cuestión así, luego se venían por acá, etcétera, etcétera, y llegaban aquí. Estos hacían lo propio, igual, llegaban aquí, estos igual, llegaban aquí, y estos llegaban aquí. Bueno, todo este recorrido se iba voceando y iban las columnas de brigadistas, iban las columnas y salían aquí. Todos se concentraban, vamos a suponer, a las 9 de la mañana aquí, llegamos a las 10 aquí, y de aquí salían las brigadas, los de aquí por decir, y aquí se quedaban 4, daban vuelta aquí, 4, peinaban todo esto y se volvían a concentrar casa por casa. Entonces estos peinaban así y estos peinaban así. Entonces igual de esta manera, al llegar aquí, claro, les digo, bien con un gafete, en fin, un distintivo pues para que se viera claro. Entonces tocaban, mire, venimos, hay una mala información, esto es lo que queremos nosotros. Les doy como anécdota lo siguiente. En el caso Polanco, coincidió con la entrada a clases. Entonces dijimos, vamos a venir útiles escolares, así de cosas para los trabajadores en aquel entonces. Entonces, varias de las señoras de billetes decían, sí, yo a ver qué te consigo, dame tu dirección y te lo llevamos. Esta vieja chingada, nada más no está llevando la corriente. Hay que contestar, muy decentemente. ¿Qué creen? Que allá en la calle de Laredo, que era donde estaba la sede de Sutaur, comienzan a llegar los carros últimos modelos, levantaban la cajuela y las mochilas, mochilas de 2, 3 mil pesos, nuevecitos.
que los niños habían dejado. Nomás veían aquellos los compas, ¡ay, bueno! Para que se den cuenta, no hay que subestimar. No hay que subestimar. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, al hablar con la gente de manera muy sencilla, no hay que pelearse. El que ya está fanático del otro lado no lo vamos a convencer. Se disculpa uno, pues no hay problema, mire, le agradezco mucho, y simplemente se explica el problema y se dice humildemente, échele a la alcancía. Después de explicar 40 segundos se da un volantito, hay que llevar volante, también cortito, no un rollote acá, ¿no? Un volantito, y échele a la alcancía, y ahí lo que tenga usted, un puñito de esto, nadie le da un puñito de sal, ¿no? Pero salen con 1 kilo de frijol, unas latas de esto, un arroz, les van a dar. Entonces, aquí destapamos las alcancías, órale, joven, ahí va el chivo, y se hacía una, por decir, se ponían así las con toda lo que se recogía, se iba campechaneando ahí para hacer las despensas, y órale, ¿cuántos son los que? ¿Cuántos brigadistas son los que estamos participando? Tantos, se dividen en tantas despensas. Pero es muy importante ese concepto de Morelos. Hay que hacer fiesta, hay que hacer fiesta. ¿Por qué? Porque al enemigo también es guerra psicológica. Es guerra, no nos vas a derrotar. Y en cierto momento, les repito, hay que hacer encuestas, bien hechecitas, para organizar. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto, 15 días y ganamos. No quiere decir que ustedes van a ganar en 15 días, a lo mejor ni empiezan y ya ganan. Pero a lo mejor es un poco más, pero lo que resulte es de que ustedes, pase lo que pase, no van a perder, no pueden perder, porque todo este tiempo estuvieron viviendo de la solidaridad del pueblo y transmitieron un mensaje. Ya no perdieron, ya no perdieron. Ese es el asunto. Y ya otros detalles más, pues más adelante. Yo tengo que salir fuera de México hoy en la noche, pero pues a mi regreso me reporto a ver qué les podemos, qué podemos colaborar. Cuando fui a explicar este tipo de cosas allá a Toluca, al sindicato Lesme, ya mero linchan a los dirigentes. Y yo, espérense, les dije a las bases, sobre todo las mujeres son muy entronas. ¿Y por qué no nos han dicho esto? Entonces, espérense, yo no vengo aquí a dividir. Sale peor que empiecen las divisiones. Sí, a que me hagan caso, no. Si sus dirigentes no le entran, yo no. ¿Por qué? Pues al rato va a haber papá y una división tremenda y sale peor el caldo que se hace. En ese sentido, pues, pero la base inmediatamente agarró la onda, Pero claro, bueno, los compas también, por ejemplo, cuando hablaba yo con los compañeros, ya hace muchos años, de la 22 de Oaxaca, yo les decía, compas, no la chinguen, hombre, allá abajo, estamos en la 9ª, allá abajo hay 20,000 cabezas de ganado o 20,000 soldados. ¿Los movemos o los congelamos? No, mire, compa, lo que pasa es que usted no entiende. Nosotros queremos pequeñas cositas allá en Oaxaca y que lo otro, que tal. Y en síntesis, como no se me ocurrió a mí, entonces pues no pasa. Lo que a mí no se me ocurra, entonces no pasa. Está bien.
Entonces, estas cosas, pues, como yo les dije, tuvimos la humildad de escuchar y de estudiar a los que nos precedieron. Y por eso es que avanzamos lo que avanzamos, no porque éramos chingones, no, porque éramos unidos. Entonces, en manos de ustedes está reactivar la historia desde el punto de vista de la visión del proletariado. La visión del proletariado, compañero, no es decir, ¡viva el socialismo y que marches Dios! No, eso no tiene nada que ver con la visión proletaria. La visión proletaria es conocer a Marx perfectamente, a Lenin, a Mao, lo que quieran, pero la historia de este país, y sobre todo la historia de la vida. Entonces, yo les repito, creo que con este esquema que acabamos de plantearlas, basadas en este país, en la cultura de este país, parido por este país, con la idiosincrasia de este país, es como podemos reactivar la concepción proletaria de la vida. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues me daría mucho gusto para contestarles con toda sinceridad. Edgar. Bueno, primero que nada, pues yo quisiera saber de dónde salió usted, porque de veras que me cambia mucho la forma de pensar muchas cosas. Efectivamente, en varias ocasiones nos hemos dado cuenta que el rememorar en 1968 habla nada más de un 2 de octubre, de una matazón, y no habla de todas las experiencias de organización que se generaron en esa época. Hay obras de teatro que hablan de estas acciones relámpago, de que los compañeros iban a un mercado que no tenía nada que ver con la escuela de ellos, iban a un centro, bueno, ahora le llaman centro comercial, o sea, iban a una plaza pública, en 10 minutos hacían su exposición, repartían volantes, desaparecían, y otra vez hacían... voy a esta parte me parece de mucha vanguardia. Efectivamente, el discurso de marcha si te vas, ¿no? Es una cuestión más de movilizaciones, de inmovilización. Y lo que sí yo quisiera saber, la referencia de los cooperativistas de Pascual Boy, mi madre en ningún momento tuvo que ver con ese movimiento de Pascual Boy. Ella, cultura de belleza, ama de casa. Cuando yo le pregunté de eso, ¿sabe cuál fue la referencia que me dio? No sé, yo solo sé que unos trabajadores se subían a los camiones y avisaban cuál era su movilización y gracias a eso ganaban. O sea, mi madre no sabe de teoría política, de nada, pero no salirse de su centro de trabajo y lograr difundirse alrededor. Recuerdo perfectamente que una experiencia que decían algunas personas que estuvieron en el 68 en uno de estos videos en donde al final acaban con la masacre, pero la parte rescatable es, supuestamente el gobierno decía que potencias extranjeras subvencionaban 1968 y decía alguno de ellos, pues es que la potencia extranjera es el mercado de junto a la escuela, porque en realidad eran los propios locatarios los que nos iban cooperando en la calle, nos iban dando, y de ahí era donde sacábamos todo el boteo, una cantidad impresionante de dinero que efectivamente ya se veía para seguirse organizando. La pregunta concreta es, nosotros no somos los miles, no somos los 20.000, los 2.000, en realidad somos menos de 1.300 trabajadores, de los cuales afortunadamente estamos en varias delegaciones, son 21 centros de trabajo, afiliados seremos 800, no sé, y obviamente de ahí aparte hay que ver los que verdaderamente llevan a cabo las cosas en cuestionación. Entonces, yo quisiera hacer la pregunta, esto que usted dice de 4 acá, 4 acá, 4 acá, o sea, ¿qué tan posible es llevarlo a cabo si, por ejemplo, en un centro de trabajo contamos tal vez con 20 compañeros que puedan llevar a cabo las cosas? ¿Suficientes? ¿Con esos? ¿No necesitas más? Si nosotros, por decir, miren, una colonia, si tenemos 20 gentes, ¿por qué decimos en una calle tenemos una acera y la otra acera? Van de a dos, casa por casa, 2 de este lado y 2 de este lado. Si nosotros, por decir, con 20 no logramos en un día
peinar una colonia y nos llevamos 3, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Vamos a tener resultados iguales, pero más lentos, pero son los mismos resultados, porque esos 20 van a tener esto, y van a tener lo otro, y van a difundir ¿cómo se llama? El problema. Ahora bien, tomen en cuenta qué les duele ahorita. Estamos en proceso electoral. Imagínense que estén explicando brevemente la problemática de la violación de los derechos. Por favor, ven el daño que pueden ustedes ocasionar. El daño que pueden ustedes ocasionar es gigantesco en este momento. Gigantesco. Pues que la gente dice, hijo, la voy a... estos no respetan derechos. Carajo. Es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿qué sucede? Miren, lo importante, insisto, en que esto comience a instrumentalizarse. Una de las cosas que nosotros vimos es que el enemigo, cuando se dé cuenta de que pasaron a la acción y no a la marcha, el enemigo va a decir, caray, si esto se sigue difundiendo, a mediano plazo me va a causar muchos problemas. Vamos a negociar. Pero insisto, se tiene que negociar lo que hay en el campo de batalla, no lo que hay en la ley. La ley se va a manejar como recurso ahí, de que no, es que tú estás violando la ley, no, que acá... pero el impacto se va a dar en base al daño que se le haga al enemigo. Esa es la cuestión. Entonces le digo, no importa que sean 20, si ustedes tienen, por decir, qué sé yo, la capacidad de mover 200 gentes, tú no sabes lo que son 200 gentes. Ya los quisiera tener el PRD. ¿Sí? ¿Movilizados? ¿Sí? ¿Movilizados? Sí. No los tienen. Movilizados no los tienen. Y les digo, pues fue la dirección. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, 200 activistas movilizados son veneno para el enemigo. Pero sobre todo es el ejemplo, agarren la onda. Ustedes están en comunicación con otros elementos a los cuales les van a transmitir su experiencia. Eso es lo que se trata de, el enemigo trata de impedir que se conozca la experiencia. Ese es el. Entonces digo, al sistema le ha costado miles de millones de pesos el sistema electoral, vean, para impedir que se difunda esta experiencia. Es para impedir esto. Entonces esa magia de que voy a cruzar una ¿cómo se llama? Una boleta y ya se resolvió el universo. Y sobre todo acuérdense del periodo, desde que nace el PRI hasta el 88 es el periodo de la farsa electoral. Hoy estamos en el periodo del fraude electoral. Eso de que va a ganar López Obrador, vamos a ver. Sí ganó, sí ganó en el 2006, sí ganó. Pero cuando el enemigo dijo, ¿a qué me voy a enfrentar si no le reconozco su triunfo? ¿A esto? Pues dale palo, no me va a hacer nada. Y luego cuando Encinas
cuando Encinas declara ya, cuando es candidato en el Estado de México, yo fui el encargado de que las cosas no pasaran a más, y yo fui el encargado de pacificar y el encargado de inmovilizar, conmigo no hay bronca. Oye, ya le estás diciendo que si te hacen un fraude te vas a quedar haciéndote pendejo. Por favor. Pues eso estuvo planeado para que no desbordaran las bases, no los desbordaran. Las bases movilizadas, y es materia de otra ocasión, las bases, masas, convertidas en masas, movilizadas, te rebasan a cualquier dirección espuria, rebasan totalmente a los que están en una postura, por eso el 68, por decir, ¿por qué diálogo público? Pues para impedir que se encerraran los de siempre a vender movimientos, así de fácil. Y bueno, será en otra ocasión para no alargarme. ¿Y qué otra pregunta, David? Sí, bueno, decir que el compañero es un dirigente histórico, ¿no? Desde el 68, luego con la lucha zapatista, y bueno, es un gusto que esté compartiendo con nosotros. Y yo creo que una de las cuestiones que yo rescato de su charla es que cuando estallamos la huelga, no quedarnos ahí, luego las huelgas pasadas, porque afortunadamente han sido cortas, cerramos el plantel y nos quedamos sentados. O sea, eso puede ser que si al GNF no le convenga una huelga larga, de inmediato nos llama a negociar, pero si no, nos estamos desgastando ahí. Yo creo que como una de las tareas hay que encargarle al compañero de prensa sacar un chingo de volantes y hacer lo que hacían los compañeros en el 68, ir a volantear a los mercados, a las combis, a las casas, a las escuelas, ¿no? Y ganarnos la simpatía del movimiento, porque eso nos va a dar cobertura de que somos parte del movimiento popular y de que un gobierno de izquierda o supuestamente de izquierda no nos puede tan fácilmente aplastar, y menos en la cuestión electoral. Entonces yo creo que sí hay que sacar un chingo de volantes, ¿no? Y hacer brigadas. Incluso eso mete en una dinámica de que luego estás sentado ahí y te da una pinche hueva, ¿no? Y tú mismo te desgastas, ¿no? De estar ahí a lo güey sentado afuera de un plantel cerrado, en lugar de estar en actividad yendo a los mercados, que la gente se acerque, hacer actividades culturales, hacer mítines, bueno. Y otra cosa que no sé si es una diferencia, pero bueno, se vale, ¿no? Yo creo que decía Marx que la idea es que la clase obrera se convierta en una clase en una clase para sí. Y yo creo que la cuestión de los mítines y las marchas, los plantones, no están separados necesariamente de ese proceso. O sea, tú en las marchas, nosotros hemos marchado, muchas veces nos encontramos a los compañeros más conscientes, con los que podemos establecer un vínculo, con los que podemos dialogar, ¿no? Incluso dentro del mismo SUTIEMS, cuando marchamos, cuando estamos en huelga, nos encontramos a los compañeros que tienen más conciencia. Y yo creo que en esa lucha, en esas marchas, en esos mítines, se puede ir creando esa conciencia social y esa organización que dice el compañero, que sea una masa organizada. Que por supuesto nadie está en contra de eso, de que pasemos más allá del espontaneísmo y nos organicemos. Y creo que en esa batalla no está descartada ningún tipo de lucha, siempre y cuando no la reduzcamos a eso, ¿no? Incluso en una lucha contra un fraude electoral te puedes encontrar gente muy interesante. Creo que tampoco la cuestión electoral por sí misma no es la panacea ni nos va a resolver todos nuestros problemas, pero es parte de un proceso que no debería descartar ni una ni otra, siempre y cuando tú tengas una conciencia de clase, una conciencia independiente, y puedas insertarte de manera crítica para crear esa organización de la clase obrera que tanto nos hace falta, ¿no? Pero bueno, yo rescato eso y sí hay que sacar un chingo de volantes, ¿no? Bueno, miren, sobre eso hay esto. Creo que es importante que nos escuchemos. Cada actividad tiene una función. Vámosle dando la función que tiene. Por ejemplo, cuando el ejército marcha, es una demostración de a qué nos vamos a enfrentar.
nada más está demostrando, es una demostración. Se llama el concepto, pues el concepto es demostración. Estoy demostrándole al otro a qué se va a enfrentar. Es una demostración. Pero les digo esto, el Ejército Federal está movilizado en Chiapas. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuántas marchas ha hecho? ¿Cuántos desfiles ha hecho en Chiapas? Ninguno. Para que se den cuenta. Entonces no es cierto que movilización es desfile. No es cierto. Entonces, y está movilizado el ejército, está movilizado. Entonces rescatemos los conceptos, compañeros. Yo no estoy en contra, inclusive yo les decía, si hay que hacer una marcha y 2, 3, bueno, pero no es lo mismo que ustedes digan, vean esta marcha, aquí hay 200 brigadas, 100 brigadas, 50 brigadas, no es lo mismo que ustedes digan, aquí hay 50 brigadas, velas, y de aquí van a pasar a la acción. Entonces tú estás demostrando, o sea, mostrando al enemigo que traes ejército, que vas a pasar a la movilización, y la movilización se va a dar cuando vayas a la acción, efectivamente los mercados en este y esto otro, pero nunca olviden, compañeros, que siempre hay que tomar en cuenta que el movimiento necesita recursos, y esa acción tiene que traer bote y tiene que traer moral. Nada de que no, pues es que es muy gacho, no, tiene que tener bote y tener moral, porque si no nos van a derrotar por hambre, y de esta manera no nos derrotan por hambre. Entonces nosotros, por ejemplo, creamos el MRB. Con el MRB, después les voy a explicar, nos enfrentamos a 6,000 efectivos del enemigo, tanques antimotines, la montada, los granaderos, etcétera, 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 el 10 de junio del 72, fíjense bien, no el 71, 72. ¿Quién sabe de ustedes lo que pasó el 10 de junio del 72? ¿Y el 10 de junio del 71? ¿Por qué? Porque nos mataron. Pero cuando ganamos, que no se sepa cómo ganaron. El 10 de junio del 72 ganamos. Que no se sepa. Que no se sepa. ¿Cómo ganamos? Bueno, lo explicaremos en otro momento, nada más que utilizamos la estrategia del general Diab, que le aplicó a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu. Y ganamos. Pero que no se sepa porque ganaron. Que se sepa, que el 2 de octubre no se olvide que los matamos, que no se olvide. Pero que sí se olvide lo que decía un compañero. Todo lo que avanzó el movimiento, todas las técnicas, las formas, etcétera, etcétera, que se potencializaron en el 60. Eso que no se sepa. Nada más que 2 de octubre no se olvida. A eso se reduce el 68. Entonces, sintetizo. Sí hay que hacer marchas, pero no es lo mismo una marcha de brigadas a una marcha de multitud. No es lo mismo. No es lo mismo decirle a esto te vas a enfrentar y poner en movilización ese ejército civil a lo que acá marchas y te vas, lo que decía un compañero, marchas y te vas, como decía Fox, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que plantear. O sea, claro que tiene que haber marchas y que tiene que haber mítines y que tiene que haber asambleas, pero no es lo mismo, compañero, una marcha de brigadas que una marcha de multitud. No es lo mismo. Y no es lo mismo
como el tener una marcha, meeting, como objetivo total. Es como decir, no es lo mismo que cuando van a operar a alguien, imagínense, le ponemos la anestesia y luego lo sacamos. Pues hay que ponerle anestesia, y ¿a qué hora lo vamos a operar? Pues hay que operar. La anestesia no es la curación, es simplemente una parte del todo, pero no es el todo. Pero cuando la marcha es el todo, ya nos ganaron. Eso es lo que yo estoy planteando. Bueno, pues agradecemos esta participación. Como ya lo mencionó, pues aquí es una, digamos, un inicio de esta habilitación que sería importante retomar en todos los planteles y sobre todo darle seguimiento y sobre todo tomarle la palabra en el hecho de que nos puedan apoyar para lo que viene, pues, en este proceso en el que estamos, y pues nos vamos a mantener en contacto. Igual si hay interés o necesidad de que se pueda buscar la posibilidad de que esté en los planteles, pues también vamos a ver con él esa posibilidad, y pues vamos a seguir con esta parte que es fundamental para la formación político-sindical. Entonces le agradecemos que haya podido estar con nosotros el día de hoy, que nos haya dado esta charla, y pues le damos un fuerte aplauso.